Bueno, mi nombre es Ivanova Fuentes Zanotti, en contra de la mecánica cuántica, por varios factores. Número uno, entre todos los científicos y físicos que han estado estudiando la mecánica cuántica, han habido un montón de contradicciones acerca del estudio de esta. Por ejemplo, si nos ponemos a investigar o a tratar de analizar la mecánica cuántica, nos damos cuenta que ni siquiera la podemos catalogar como una ciencia, porque según lo estudiado, ya sea en la universidad o buscándolo en internet, una ciencia es algo que podemos observar, experimentar, en el observar quiere decir que podemos medir, algo que no podemos hacer con la mecánica cuántica, porque no podemos medir algo del mundo microscópico sin afectarlo. Por eso es de que, a mi parecer, no puede ser considerado una ciencia. Además, uno de los ejemplos más relevantes acerca de la mecánica cuántica puede ser la del gato de Schrödinger, que es donde adentro de una caja no se sabe si el gato está vivo o muerto. ¿Qué explica esto? Explica más que todo que no se puede dar una respuesta si no se está observando. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un observador y un observado. Este experimento después fue, el mismo Schrödinger dijo que no le parecía haber creado ese experimento y que ya no estaba convencido de lo que encontró, porque, así como dijo Einstein, se negaba a pensar de que la luna no estaba ahí si no la podía ver. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que trataba de explicar es de que las cosas no existen si nosotros no las estamos viendo. Entonces, se creó una nueva paradoja con lo del gato de Schrödinger, que es la de el amigo de Wigner, en donde este Wigner está haciendo el experimento de Schrödinger, entonces hay un observador y un observado. Ahora, ¿qué pasa si un amigo de él entra y empieza a observar cómo van los resultados del gato de Schrödinger? Ahí es donde cambia la perspectiva, porque el amigo de Wigner está observando otro mundo, se podría decir, porque hay un observador observando dentro de este mundo, dentro de algo observado. Entonces, ahí es donde todo empieza a dejar de tener sentido, porque quiere decir que la mecánica cuántica funciona según la persona que lo está viendo, lo cual deja de ser una ciencia ya exacta y termina siendo una filosofía, algo muy subjetivo que no podríamos explicar. Hasta los más conocedores de la mecánica cuántica dicen que cuando crees haber entendido la mecánica cuántica es porque no has entendido absolutamente nada. Y eso es por lo que yo estoy en contra de la mecánica cuántica. Es algo que no nos sirve completamente para explicar o entender cómo funciona un electrón. Es pura indeterminación. Okay. Debatiendo lo que la compañera acaba de decir, también cabe recalcar de que sí se utilizan métodos matemáticos, que si lo tomamos en cuenta, los métodos matemáticos es un método científico. Es cierto, o sea, no se puede determinar al 100% el peso de un electrón o un neutrón, pero más sin embargo existen tanto postulados como el de Bohr, que nos permite medir, no con gran exactitud, pero sí nos permite medir lo que es la energía, eh, más o menos cuál es el tipo de movimiento energético del electrón. También están los números cuánticos, con lo cual uno puede establecer el cuánto mide un electrón. También tenemos lo que es el principio de exclusión, que se basa prácticamente en los espines, porque si la partícula material está casi a la misma posición, deben tener entonces velocidades diferentes. También tenemos el modelo atómico, que es la evolución
de los modelos físicos del átomo, que al pasar el tiempo se hicieron experimentaciones para poder determinar los distintos movimientos de los distintos compuestos o elementos químicos que aparecen en la tabla periódica. Y también tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, que demostró que no es posible idear método para localizar la posición de una partícula subatómica. Por lo que mencionaste de los números cuánticos y después mencionaste a Heisenberg, no se puede conocer ni la velocidad en la que va el electrón, ni su posición al mismo tiempo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los números cuánticos? Que tú dijiste que es como una solución a este problema de saber sobre el electrón, a qué lugar se dirige y en qué movimiento va. Por ejemplo, la letra L de los números cuánticos expresa la cantidad de movimiento angular que tiene el electrón. La letra M es casi lo mismo, pero esta muestra la velocidad o el tamaño de la órbita. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nos pusieron a hacer los ejercicios, por ejemplo, te diste cuenta que algunos números en L y en M quedaban en 0. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces en las que el electrón ni siquiera se está moviendo, lo cual hace algo complicado el no saber en qué posición se encuentra y a qué velocidad se mueve, si ahí mismo nos están diciendo que no se está moviendo. Entonces ahí es otra contradicción que encontré en la mecánica cuántica. Pero también cabe recalcar de que, como bien dijiste, el electrón no se está moviendo, entonces tenés el dato exacto de en qué parte se encuentra el electrón, que fue uno de los métodos de Bohr, si no estoy mal, el cual él, bueno, no, en realidad no sé qué científico fue, no recuerdo por el momento. Hubo un científico que dijo que para que se supiera realmente la velocidad del electrón o la posición, más bien la posición del electrón debería de estar, su velocidad debería estar nula para poderla encontrar, ¿verdad? Uh-huh. Ahí es otro problema que le encuentro a la mecánica cuántica. Eso solo se explica, digamos, en algunos tipos de átomos donde su velocidad es nula. Ahora, ¿qué sucede con los demás? Así como lo dice la mecánica cuántica, es indeterminación, lo que quiere decir de que todo termina siendo una suposición, como el mismo Einstein lo dijo. Después de él, si ustedes saben, fue uno de los científicos físicos que trató de explicar la mecánica cuántica, pero él mismo después tenía una relación de amor-odio, se podría decir, con la mecánica cuántica, porque él la quiso explicar y se dio cuenta de que no tiene mucho sentido el que sea todo al azar. Hasta la frase que utilizó, Dios no juega a los dados, donde se refiere que no podemos dejar estas cosas como al azar porque terminaría en un sinsentido, porque todos los experimentos de otros temas así que hemos descubierto ha sido gracias al método científico. Entonces, todos los siguientes descubrimientos que tendríamos por la mecánica cuántica los dejaríamos en simple predicción, en simple, podría pasar esto, tal vez. Ese es el problema. La mecánica cuántica ni siquiera nos permite explicar a ciencia cierta la función de algo que compone todo el mundo. Por eso también estoy en